Ok, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Donde nos quedamos el día de ayer, que terminamos un poco prematuro, ¿verdad? Porque pues, se fue la luz, ¿verdad? Bueno, este tópico lo hemos titulado Generación de código no optimizado, ¿verdad? Pero también sirve de introducción, ¿cómo se llama? Al CFG, en ese sentido, lo que llamamos el grafo de flujo de control, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Entonces decíamos, ¿verdad? Que la idea, y esta es la idea que vamos, o sea, básicamente vamos a implementar en el proyecto, o sea, vamos a generar un AST, luego vamos a pasar a un CFG, y por último ahora código ensamblado. Código ensamblador funcional, vamos a decir, en ese sentido. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y creo que por aquí tenía otra versión. Esto sería ahora, o sea, una versión de CFG de esto que tenemos acá, de este código, ¿verdad? En ese sentido. El día de hoy vamos a completar este capítulo y ustedes van a hacer un, o sea, ejercicio, ¿verdad? Parte de ejercicios como este. O sea, este es código de alto nivel, ¿verdad? Y así debería verse el CFG. Aquí ya básicamente este CFG cumple todas las reglas de bloque básico, ¿verdad? Y las instrucciones que hay en cada bloque cumplen las reglas de código de tres operandos o de tres direcciones, ¿verdad? En ese sentido. Este ejemplo que tengo acá no cumple, ¿verdad? Porque aquí hay más de tres operandos en el lado derecho, ¿verdad? En ese sentido. Tres en el lado derecho. Y Disculpe, el nombre, creo que le dijera que ya va a llegar, solo que hay tráfico ahorita fuera. si no viene, entonces vamos a cobrar dos faltas. Ok, entonces les decía ahora que este ejemplo que está en los slides no cumple la regla, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De código de tres direcciones o código de tres operandos, ¿verdad? En ese sentido. De hecho, también otra de las cosas, ¿verdad? Que no debe existir y que vamos a decir está mal aquí, o sea, en este grafo de flujo es esa instrucción. No debe existir un return, ¿sí? En código de tres direcciones. ¿Por qué? Porque si pusiéramos un return en medio, acá, ¿verdad? Rompe las reglas de bloque básico que dice no debe existir un salto a mitad del bloque, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, esto aquí, ¿verdad? Yo pongo aquí está, o sea, en este ejemplo, ¿verdad? Está mal en ese sentido. Claro, el punto, ¿verdad? De mostrar ese diagrama era dar una idea general en ese momento, ¿verdad? De qué significa un grafo de flujo en ese sentido. Entonces, luego vamos a corregir eso, ¿verdad? En ese sentido, para que, igual ¿verdad? Eso sí, esta instrucción, ¿verdad? No debe existir. No debe existir un return, ¿verdad? Porque como dije, si ustedes colocan el return en cualquier punto, ¿verdad? Entonces eso significa, un return básicamente significa un salto al final de la función. O sea, esa es la semántica de un return. Y almacenar, básicamente es calcular esto y almacenarlo en algún lugar especial, vamos, especial entre comillas, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a ver que en x86 usualmente las funciones que retornan un entero almacenan ese valor de retorno en el registro EAX, en ese sentido. Eso se llaman convenios de llamada, ¿verdad? En ese sentido. Entonces luego vamos a corregir esto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dijimos, ¿verdad? Los nodos deben ser exclusivamente para cálculos en un CFG. No pueden haber return ni nada de eso. A cada nodo le vamos a llamar bloque básico, ¿verdad? Y cada bloque básico pues es una secuencia de instrucciones. Secuencia significa, ahora se ejecuta una después de otra, en ese sentido. No hay saltos hacia ningún punto intermedio del bloque básico. O sea, de afuera hacia adentro no hay saltos en medio, solo al inicio del bloque básico. No olviden eso. Y también, ¿verdad? No hay saltos desde los puntos intermedios. Por eso dije, y vuelvo a repetir, el return es una instrucción que no puede existir, ¿cómo se llama? En un bloque básico. En ese sentido. Mucho menos un go-to, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, las aristas representan flujo de control. Básicamente es decir, qué bloque, cuál es el siguiente bloque a ejecutar. En ese sentido. ¿Sí? Y pues al final de cuentas el CFG es un grafo bastante simple, porque los nodos solo pueden tener lo más dos aristas de salida en ese sentido. Entonces es bastante, bastante, bastante simple. Luego vimos, ¿verdad? Gráficamente, recuerden que este es el método gráfico para convertir, de cómo podíamos convertir o pasar de un AST a un CFG. No me voy a detener, ¿verdad? O sea, en esto, ¿verdad? Pues de lo que estuvimos hablando el día de ayer, simplemente voy a mencionar, ¿verdad? Que primero hablamos de esto, if then else, o sea, un if que tiene else. Hablamos de un if then, aquí está el equivalente CFG. Hablamos de un while y hablamos de secuencia. Aquí dice sentencia, pero es secuencia, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cómo se ve la construcción de un CFG a partir de un AST? De manera gráfica, ¿verdad? En ese sentido. Luego vimos la cuestión, ¿cómo se llama? Algorítmica, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, pero antes de ir a la cuestión algorítmica, hablamos de esta parte que decíamos, después de correr o después de ejecutar el algoritmo mencionado ahora gráficamente en los slides anteriores, lo que resulta es un CFG donde no hay bloque básico, o sea, no todos son bloques básicos. Entonces,
tenemos que correr un esquema o un método para construir los bloques básicos, ¿verdad? Y el esquema es bien simple. Básicamente buscan los, ¿cómo se llaman? Nodos adyacentes en ese sentido. Y todos aquellos que cumplan estas dos condiciones, los fusionan. No olviden eso. ¿Sí? Simplemente fusionamos los nodos. Si hay dos nodos adyacentes que cumplen la condición de el primero, vamos a decir, solo debe tener una arista de salida y el segundo una arista de llegada, se pueden fusionar. O sea, dos nodos como estos, ¿verdad? Se fusionan en un solo nodo. Como este. Vimos un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Hablamos de esto, ¿verdad? Y luego hablamos de cortocircuito, ¿verdad? Decíamos, cortocircuito, recuerden, aplica expresiones, o sea, booleanas que tengan, o sea, operadores AND o el OR. Mucho ojo, ¿verdad? Operaciones booleanas. No las operaciones a nivel de bits. Existe, por ejemplo, el C, C++, Java, hay un montón de lenguajes. Es muy, muy diferente. También en cuenta eso. O sea, en C y en C++, ¿verdad? O sea, el AND sencillo, o sea, si tienen esto, X, AND, Y. Esto significa, ¿verdad? Básicamente ser una operación a nivel de bit de X y Y. Ahí no se hace cortocircuito, ¿verdad? Tengan bien en cuenta eso. Se hace cortocircuito con el llamado AND booleano. El AND booleano es el que retorna true o false, vamos a decir. En C oficialmente, en C++ también realmente, ¿verdad? Pero en C oficialmente es 1 o 0. En ese sentido. Entonces tengan bien en cuenta eso. O sea, cortocircuito no aplica operaciones a nivel de bits, es AND y OR también. En ese sentido. Y la idea de cortocircuito, ¿verdad? Es que debemos evaluar básicamente solo lo que se necesita, ¿verdad? Lo hicimos ahí, ¿verdad? Varios ejemplos. Bueno, realmente dos, AND y OR. En ese sentido. Pues la idea, ahora el AND está tirado, CFG queda tirado hacia la izquierda, o sea, si ponemos a la izquierda los true, está tirado por el lado de true. Y el OR está tirado por el lado de false. El OR, en ese sentido. Luego hablamos, ¿verdad? Ya de la implementación, o sea, la conversión de AST a CFG en términos algorítmicos. Recuerden, hasta ese punto habíamos hablado de términos gráficos. ¿Saben? Entonces, para ello introducimos varias funciones, ¿verdad? Entre ellas AST to CFG, que recibe un parámetro y ese parámetro es un AST node. Y retorna, decíamos, una tupla o un pair, que le llamamos B y E, es el begin y el end. Y eso sí son nodos, o pueden verlo como apuntadores a nodos, referencias a nodos, como se llama, del CFG. No son nodos del AST. O sea, recibe nodo, o sea, un node pointer, vamos a decir, si lo quieren ver así, de AST y retorna, o sea, dos pointers, ¿cómo se llama? A nodos del CFG o del grafo. Otra función, ¿verdad? Que es útil, ¿verdad? Short circuit. Short circuit, decíamos, básicamente ejecuta cortocircuito, genera un CFG, o sea, para, ¿cómo se llama? Para llevar a cabo cortocircuito. Adelante. Y para llevar a cabo cortocircuito, recuerden, cortocircuito solo en aquellas operaciones que tienen AND o expresiones que tengan AND o un OR, booleano, en ese sentido. No operaciones a nivel de bits. Y luego dos operaciones más que son ayudantes para que CDR node, conditional branching, en ese sentido, para cualquier, ¿cómo se llama? Expresión que lo utilicemos como, ¿cómo se llama? Como condición, en ese sentido. ¿Sí? En este caso, fíjense, ambas funciones, lo que recibe básicamente es el short circuit, ¿verdad? O sea, la condición, este es el C, es un AST node. Y T y F son nodos de CFG, ¿verdad? Para que entiendan ahí la tipificación. En el caso del CBR node, C es básicamente, vamos a decir, una expresión sencilla. Vamos a decir una expresión que cumple, ¿cómo se llaman las reglas de tres direcciones? O sea, que tiene a lo más tres operandos en ese sentido. Y que evalúa a true o false. Por eso puede ser una operación relacional, ¿verdad? En ese sentido. Este aquí no es un, ¿cómo se llama? Este aquí no es, ¿cómo se llama? Un nodo de este. Es una simple expresión, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se puede calcular en un bloque básico. Y si fuera una expresión compleja, entonces igual se puede expandir en un bloque básico, ¿cómo se llama? Con varios cálculos en ese sentido. A diferencia ahora acá que esta condición sí puede requerir, ¿cómo se llama? Cortocircuito. La de abajo no lo necesita. O básicamente diríamos, esta función no va a ser cortocircuito si ustedes le pasan algo ahí de parámetro. En ese sentido. Sí, de hecho esa es la idea. Por eso puse la flecha acá. Realmente lo que van a hacer es trabajar con la de arriba. ¿Qué pasó con esto?
Y short circuit, ¿verdad? Lo que hace al final de cuentas es llamar esta función, CBR node. Eso fue lo que no vimos ayer y lo que vamos a ver hoy. O sea que CBR node es ayudante de short circuit. En ese sentido. Y por último está la función not node, que lo que crea es un nodo de CFG, que es una operación vacía o un not, que significa no operation, no hacer nada. ¿Sí? Ok. Entonces rápidamente, ¿verdad? El día de ayer pasamos por secuencias, ¿verdad? Este es el pseudocódigo, ¿verdad? Eso que tenemos acá. Un poco corrido ahí, ¿verdad? Esto, ¿verdad? En ese sentido. Pero ese es el pseudocódigo para generar un CFG a partir del AST. En ese sentido. Vimos el if-else, que era este, ¿verdad? En ese sentido, si se fijan, if-else utiliza ahora la función short circuit. Vimos el while. Creo que no sé si fue aquí donde nos sigue. Aquí cuando nos quedamos ayer, ¿verdad? En la parte del while. Recuerden, o sea, ya vimos, o sea, en los primeros slides, vimos, ¿verdad? O sea, gráficamente cómo pasamos un AST node while en un CFG. Aquí estamos viendo el pseudocódigo, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, avanzamos. Y aquí está short circuit. ¿Qué hace short circuit ahora cuando la expresión es un AND? Ya lo vimos ahí arriba, ¿verdad? En ese sentido. Estamos asumiendo ahora que esto así se vería un nodo, un AST node. O sea, esto es AST. Así se vería el AST para una operación AND. Se recuerden que el binario tiene dos subexpresiones, C1 y C2. Le pueden llamar left, right, izquierda, derecha, como quiera, o expresión 1 o expresión 2. Entonces, básicamente ahora aquí C hace referencia, pues, vamos a decir C es un apuntador a esto. Y recuerden, o sea, C es AST node y T es un CFG node, vamos a decir, en ese sentido. ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que hace short circuit de, ¿cómo se llama? Del AND, recuerden, es llamar recursivamente a short circuit con C2 en la segunda, pasándole true y false, pasándole los nodos. Se llama recursivo. ¿Sí? Entonces, eso, recuerden, short circuit nos retorna un CFG, por eso voy a poner aquí, esto es CFG y esto es de C2. Este nodo, ¿sí?, va a tener un begin. Y aquí se le llama B2. O sea, en ese sentido. Internamente, fíjense bien, este CFG, si se cumple la condición C2, ¿saben? O sea, si no se cumple, básicamente ahora va a ir a false, si se cumple va a ir a true. O sea que en algún punto vamos a tratar de dibujar la nubecita acá. O sea, esta nubecita va a terminar aquí con dos aristas. O sea, un nodo que va a terminar con un nodo que tiene dos aristas. Y esas aristas, ¿verdad? Voy a llamar aquí este T y F, que son los nodos. Si es true, salta acá, y si es false, salta acá. Así se vería la nubecita esa de la primera llamada realmente. ¿Sí? Okay. Vamos a mover un poquito esto acá. Ok, la segunda llamada dice short circuit. Ahora vamos a llamar recursivamente short circuit con la expresión del lado izquierdo. O sea, vamos a decir la primera expresión. ¿Okay? Pero fíjense bien, dice, si es true, vaya B2. Entonces fíjense bien, vamos a dibujar la nubecita acá. Este sería el CFG de C1. Aquí está el begin. Este es P sub 1. Igual, para este CFG termina en un nodo, vamos a decir que tiene dos aristas. Una es true y otra es false. Entonces, el true de esto, que voy a siempre mantener el true, ¿sí?, vendría acá. ¿Sí? Me va a quedar un poco feo el dibujo ahora, pero el false, fíjense bien de esto, se va a venir de un solo hacia acá. Ahí está el cortocircuito. O sea, si la primera condición es false, entonces no me molesto en evaluar la segunda, sino de un solo. ¿Sí? El flujo fluye, valga la redundancia. A ver. O sea, a false, perdón. ¿Se entiende la idea? Ok. Al final, recuerden, short circuit solo retorna, ¿sí?, un nodo, o un pointer, si lo quieren ver así. Entonces aquí dice return B1, o sea, aquí comienza. ¿Sí? No. Se retorna la referencia B1, en ese sentido. ¿Ok? El caso del OR, parecido. Pero fíjense, voy a dibujar
La primera llamada construye un CFG. El short circuit, ¿verdad? Este es el CFG de C2. Dice que este termina en dos aristas, un nodo que tiene dos aristas, una es true, vamos a mantenerlo así, true y false. Este es el nodo true que viene de parámetro y este es el nodo false. ¿Sí? Ok, y el inicio de este nodo, perdón, de este CFG, lo tenemos en B2. Luego la segunda llamada dice short circuit, otro CFG. CFG para C1, el cual tiene un begin acá, este le llamamos B1. Entonces dice, si es true, recuerda, true y false, y aquí viene el cortocircuito. Si es true, de un solo me vengo acá, no me molesto en evaluar la segunda condición. Y si es false, entonces me voy al begin acá. Y ahí está, cortocircuito. O sea, solo evaluamos lo que es necesario en ese sentido. ¿Ok? Tenemos el otro operador booleano, el not. Son tres operaciones booleanas. Recuerden, le llamamos booleanas pero retornan true o false. O sea, solo dos posibles valores. Es binario. ¿Sí? Entonces, básicamente, fíjense, el not lo que hace es llamar a cortos el short circuit, ahora de la condición, entonces invirtiendo. O sea, si la condición es true, me voy al false, y si es false, me voy al true. Eso es un not. ¿Sí? O sea, este sería el CFG de la condición C. Parece una E, ¿verdad? Esta es la condición. Pero recuerden, short circuit siempre tiene un begin, en este que se llama B, y termina en un nodo que tiene dos aristas, true y false. Entonces, solo que el true, en este caso, fíjense bien, se va a ir al nodo false y el false se va a ir al nodo true. ¿Por qué? Porque es un not. El not invierte la lógica. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y ya, o sea, operaciones relacionales, en ese sentido. Realmente aquí, ¿verdad? Si short circuit recibe, ¿cómo se llama? Una operación relacional o cualquier realmente otra operación en ese sentido. Aquí construye de un solo CDR node, ¿verdad? En ese sentido. Vamos a aclarar que esto implicaría realmente descomponer esa expresión, si es una expresión compleja, como por ejemplo que dijera x más y menor que 10, por ejemplo, esto implicaría separar esto, por ejemplo, decir t sub 0 es igual a x más y, para cumplir los requerimientos de tres direcciones, ¿verdad? Y luego podríamos decir, ¿verdad? T sub 0 menor que 10. Entonces, en realidad, ¿verdad? O sea, esto sería un bloque básico, o sea, esto crearía un bloque básico. Pensemos que CVR node, ¿verdad? Es lo que hace, crea un bloque básico, ¿verdad? Y vamos a decir con apuntador al inicio, y este tiene dos aristas de salida. ¿Sí? En ese sentido. Entonces, este es true y este es false. Entonces, el true va al true y el false va al false. Y la clave está ahora que este no hace cortocircuito. Simplemente descompone, o sea, CVR node descompone la expresión en, ¿cómo se llama? En código, vamos a decir, en instrucciones de tres direcciones. Recuerden, le llamamos de tres direcciones ahora, porque el requerimiento es que haya máximo tres operados en ese sentido. O sea, todos en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Usualmente, ahora sí no son arreglos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces ahí, short circuit, ahí donde le decía, short circuit se auxilia de, ¿cómo se llama? De la función CDR node. En ese sentido. ¿Ok? Ok. Y con eso, o sea, terminamos, vamos a decir, el algoritmo para construir el CFG. Ahora, nuestro algoritmo genera un montón de nodos, vamos a decir un montón de nodos vacíos. En ese sentido. Nosotros los llamamos no. Entonces, al terminar, al igual que en el caso anterior, decíamos, terminamos con un montón de ¿cómo se llama? No, que no necesariamente son bloques básicos. Tenemos que convertir esto en bloques básicos, pero también tenemos que eliminar los knobs. Pero eliminar los knobs es bien facilito.
Básicamente, por cada nodo no que encontremos, tenemos que buscar sus ancestros. ¿Quiénes son sus ancestros? O sea, ¿quiénes llegan a él? Llamémosle a esto ahora ancestro A sub 0 y A sub 1. Y también tenemos que buscar sus sucesores, S sub 0. Y aquí bien facilito. Agarramos todos los ancestros y tiramos una arista. Esta sería una lista desde A sub 0 hasta S sub 0. Claro, solo tiene un sucesor. Básicamente es combinar todos los ancestros contra todos los sucesores. Y aquí, este sería A sub 1, una arista hacia S sub 0. Y quitamos el nodo. Por cada... O sea, en general, cuando hablamos de Ajá. eso, creo que al final terminaríamos con un sucesor en cada. No podríamos tener a más de un sucesor en un nodo. Sí. Recuerden la regla que, ¿cómo se llama? Que vimos antes. Básicamente, lo más que podemos tener, la máxima cantidad de aristas que podemos tener en un nodo es 2. Pero para que hayan 2, tiene que ser un nodo condicional. Y un nodo no es un nodo condicional. Entonces, sí. La regla es solo va a haber un sucesor después de un nodo. De llegada sí pueden haber varios, ¿verdad? En ese sentido. Entonces es simplemente un recorrido en profundidad en el grafo, aplicamos esa regla y adiós nodos. Luego construimos bloque básico, esa es otra operación, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ya podemos hacer ejercicio entonces. Bueno, antes de hacer ejercicio, vamos a generar CFG. Una vez que tenemos el CFG, que hemos eliminado los nodes, que hemos creado los bloques básicos, ¿cómo generamos ensamblador? Pues el algoritmo para generar ensamblador es extremadamente sencillo. Por cada arista, fíjense, nosotros vamos a generar etiquetas o labels. Cada arista básicamente es un label en ese sentido. En el caso de las funciones y procedimientos, vamos a generar código para el prólogo. El prólogo es el inicio, ¿verdad? O sea, de la función. Luego generamos, por cada bloque básico, generamos su código. O sea, si un bloque básico dice T0 igual a 10, o sea, es un move. Claro, T0 va a ser una variable que tiene una dirección en memoria, o un registro. Move a esa dirección, 10, por ejemplo. ¿Sí? Si hay una que dice X más Y, pues va a ser un add, por ejemplo. Así sucesivamente. Nada más así un ejemplo a grosso modo. Y por último, generamos lo que se llama el epílogo de la función. Y eso es algo, ¿verdad? Que toda función tiene, o sea, su prólogo, el código y el epílogo. En ese tipo. Entonces, un recorrido en profundidad en el CFG y código generado. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok. Ya vamos a hacer un par de ejercicios. Sí, este está mejor. Y lo vamos a concentrar en el código de la función factors. O sea, lo vamos a convertir en un CFG. Claro, lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Y pues aquí nos vamos a saltar un poquito, ¿verdad? La parte de no tenemos un AST, pero bueno, ya sabemos nosotros que si tuviéramos un AST habría un assign, este sería un assign, luego tendríamos un for, o sea, un nodo for, y por último tendríamos esto, un return, en ese sentido. ¿Ok? Entonces vamos a tener una variable index. Los parámetros los vamos a considerar como variables también, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, fíjense bien. La primera línea es un assign y cumple la regla, vamos a decir, de 3 direcciones. ¿Ok? Entonces, esto se convertiría, básicamente, en un nodo que diría index. Esto me quedó como asterisco acá. Index igual a 0. ¿Sí? Recuerden en este primer paso, vamos a decir, no se preocupen si los resultantes no son bloques básicos. Entonces este sería el primer nodo, vamos a decir, del AST, una assign. Ahora el segundo nodo es un poquito más complejo porque es un for. ¿Sí? Este for, ¿verdad? Tiene una asignación, recuerden, esto es lo primero que se ejecuta en un for y eso se ejecuta una vez nada más, ¿verdad? ¿Sí? Luego viene la condición, esta sí se evalúa en cada iteración. Eso es bien importante tenerlo bien claro. ¿Sí? Y luego el incremento, ¿cuándo se evalúa el incremento? ¿Cuándo se ejecuta el incremento? Al final de la iteración. ¿Sí? Hay que tener bien claro eso. Entonces, fíjense bien, sabiendo esto, yo puedo proceder y decir, ok, entonces va a haber una arista acá
hacia un nodo que diga i es igual a 1. Esta es la asignación del ciclo. ¿Sí? Luego viene la condición del ciclo, ¿verdad? De nuevo, esta condición también cumple el requerimiento. ¿Sí? No necesitamos cortocircuito ni nada, sino que es un simple nodo, entonces i menor o igual que number. Y esto ahora, vamos acá. Aquí sí, ¿verdad? Vamos a tener un true y un false, dos aristas. Ok. El true de esto, ¿qué es lo que va a hacer? De hecho, el cuerpo del ciclo, ¿verdad? Solo tiene una sentencia. ¿Cuál es esa sentencia que está en el cuerpo del ciclo? No. ¿Cuál? El if. Recuerden, o sea, piensen en el AST, o sea, es decir, no tenemos el AST, tenemos el código, pero el AST, recuerden, captura la esencia del programa de entrada. Entonces, el cuerpo del ciclo va a ser una sola sentencia, if. Claro, si yo les pregunto, dentro del if, ¿cuántas sentencias hay? O sea, en el bloque true del if, ¿cuántas sentencias hay? Dos. La primera es un assign y el segundo es otro if. ¿Sí? Ok, pero vamos por partes. Vamos a hacer el cuerpo del ciclo. ¿Sí? O sea, ese sería el caso. O sea, recursivamente lo que tenemos es un if. ¿Se acuerdan ahora cómo convertíamos el if? O sea, necesitamos el CFG de la condición. ¿Sí? Esto sería, o sea, number módulo i. ¿Sí? Esto lo tenemos que descomponer ahora utilizando el CDR node. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer este cálculo primero. Vamos a decir acá, T0 igual a number módulo i. ¿Sí? Y la condición sería T0 igual a 0. Entonces, esto ya es un bloque básico, recuerden, true y false. Ahora, el true de este, si puede venir acá, ¿no? No es necesario que la hagamos toda. Vamos a ver aquí, este sería el true. Todavía vamos a dejar el false, realmente es irse fuera a la parte final del ciclo. De hecho, bueno, vamos a dejar para después, pero que quedemos claro que el false, este, sería el nodo final, vamos a decir, al final del ciclo, donde solo hacemos un return. Ok, si la condición es true, bueno, hagámoslo el false, que realmente aquí es más fácil. Si la condición es true y si es false, ¿a dónde voy a saltar? ¿O a dónde va a ir la arista? Vamos a decir false. A la comparación. Ah, ¿a dónde? Primero tengo que hacer una. Ajá, exacto. ¿Sí? No olviden eso. Es hacer o sea, pasar a la siguiente iteración del ciclo, pero eso sería ahora hacer i es igual a i más 1. Eso sería el false. Venimos acá y de acá regresamos acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no olviden, en un ciclo for, antes de regresar al inicio, o sea, a la condición, tenemos que hacer el incremento. Ejecutar todo lo que es el incremento. Perfecto. Entonces ahora, el true de la condición. Si esto se cumple, ¿cómo queda? O sea, ahora tenemos que hacer el CFG de esto. La primera es... Esto se me fue. La primera instrucción dice f index más es igual a 1. Eso no cumple, ¿verdad? El requerimiento de 3 direcciones, ¿verdad? Es un assign. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a poner aquí ese bloque, o sea, es index es igual a index más 1. Ah, no. Bueno, esta aquí es interesante. Vamos a ver si... ¿Qué hacemos primero, el incremento o primero la asignación de f index igual a i? Post incremento, ¿saben? Entonces, post incremento, la semántica es la siguiente. Es decir, f index es igual a i. Esto sí es válido. Ahora, aquí hay básicamente tres operandos, ¿verdad?
Y luego hacemos index es igual a index más 1. Ese sería el f index más, ¿verdad? Y aquí vendría el true. ¿Ok? Luego viene un if. El if requiere primero la condición. En este caso, fíjense bien ya, ¿cómo se llama? Cumple el requerimiento. O sea, index, la condición es igual a count. Entonces, un simple nodo y de aquí, ¿verdad? Saltamos acá. Este tiene de nuevo true y false. ¿Qué hace el false? Perdón, ¿qué hace el... Bueno, sí, ¿qué hace el false? ¿Qué hacemos después del false? De esa condición. Primero el false. ¿A dónde nos vamos? Ajá, el false. Entonces nos vamos acá, ¿verdad? Porque eso significa hacer la siguiente iteración del ciclo. Entonces incrementamos en 1 y regresamos a la condición. ¿Y el true de esta condición? ¿Y eso qué significa? No puede existir una instrucción break aquí. Recuerden, el break afecta el flujo de ejecución. ¿Qué hacemos? Terminar. Entonces vamos a hacer un nodo al final. Realmente en esta parte ahora no seguimos las reglas al pie de la letra ahora como en los slides. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues nos saltamos toda la parte de los knobs en ese sentido. Pero está bien. Entonces fíjense bien, vamos a decir que al final del ciclo, y un return lo que hace básicamente, vamos a usar una variable especial, vamos a utilizar una variable result, que es donde queda el resultado de la función. Entonces sería result es igual a index. Este sería el último nodo. Entonces el true de esta condición vendría acá, porque es el break. Ahora todavía, recuerden que hay un false acá rebotando. Este false, vamos a saltar por todo esto, también vendría aquí, a este nodo. Esa sería la condición del ciclo. Y ese sería ¿cómo se llama? El CFG para esa pequeña función. De nuevo, nos saltamos algunos detalles del algoritmo ahora para no, ¿cómo se llama? Para no escribir tanto, ahora eso son los nodes. Ahora, a la hora de implementación, los nodes son fundamentales, ¿verdad? Ahí sí que sería el algoritmo al pie de la letra. ¿Preguntas? O sea, estamos definiendo básicamente, o sea, una variable especial donde vamos a almacenar el resultado. Es lo que siempre, ¿cómo se llama? Se hace a bajo nivel. Como dije, en ensamblador, en x86, de hecho ese es el esquema que vamos a seguir nosotros, el resultado, cuando hay un return index, por ejemplo. Claro, este return index, como está al final de la función, el único efecto para nosotros es almacenar ese valor en la variable especial, vamos a llamar result. Pero eso es porque así lo definí yo que se llamara, ¿verdad? Pero si ese return, mucho ojo, hubiera estado a la mitad de la función, entonces eso implicaría tirar una arista, ¿verdad? Hacia el final de la función. O sea, el nodo final, en ese sentido. Entonces al final, este sería nuestro nodo inicial. Ojo, aquí no está el bloque básico. Por ejemplo, este y este se pueden combinar. Estos primeros tres se pueden combinar. ¿Sí? No olviden eso. A pesar de que nos saltamos la parte de los knobs, pero sí resultó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En un CFG que no tiene, o sea, bloque básico en ese sentido. Que definitivamente se pueden combinar en ese sentido. ¿Sí? Por ejemplo, este es otro que se puede combinar, estos dos. ¿Sí? Este tiene uno de salida, uno de llegada, se pueden combinar si ustedes se fijan. ¿Sí? Entonces todavía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ese grafo se puede simplificar más. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Antes de ponerlos a ustedes a hacer un ejercicio, quiero aprovechar para introducir esta herramienta GraphViz. Es básicamente con la que generé este grafo. ¿Sí? Básicamente ahora este es un archivo, esta sería la sintaxis, vamos a decir, de un grafo. En realidad GraphViz es una herramienta ahora y el lenguaje en el que se escribe se llama DOT.
Este es un, ¿cómo se llama? Diríamos un archivo en lenguaje DOT, en ese sentido. Que básicamente es para expresar, ¿cómo se llama? Grafo. Entonces, todo comienza ahora con esta palabra dgraph y el nombre. Entonces, abre llave y cierra llave. Entonces, ignoremos por un ratito todo eso y concentrémonos en esto. Esos son básicamente los nodos y las aristas. Entonces, aquí le estamos diciendo ahora que a este le llamamos start. De start hay una arista a A0 y a A1. Básicamente la idea es ponerle nombres a los nodos. Okay, ahí se ve más o menos. Entonces, fíjense bien, este que está acá es el start. Este es A0 y A1. Entonces, aquí estamos declarando que hay una arista desde start hacia A0 y hacia A1. Luego, este que está acá es B0. Y eso porque yo lo decidí, o sea, en ese sentido, para decir A, B y C. Entonces, hay una arista, si ustedes se fijan, de A0 hacia B0 y de A1, que es este, hacia B0. ¿Sí? Ok, luego, este va a ser C0 y C1. Entonces, desde B0 hacia C0 hay una arista. Desde B0 hacia C1 también hay una arista. Y luego, desde C0, que es este, hacia B0 hay una arista. Si nosotros lo dejamos así, es básicamente lo que va a dibujar cuando ya sea en cuadrado o círculo, pero con estos nombres. Va a decir start, A0, A1, o sea, ¿sí? En ese sentido. Ahora, si nosotros queremos que aparezca esto acá, entonces ahí es donde entra, vamos a decir, esta información extra. Escribimos el nombre del nodo, en este caso start, abrimos bracket y cierro bracket y punto y coma. Y declaramos eso que se llama label. Y los labels, si queremos múltiples líneas, pues los separamos con pkn. En ese sentido. Entonces ahí está start, si ustedes se fijan, tiene esto, luego A0, este es el label, A1, y así sucesivamente. Nada de ciencia realmente ahí. Y esto de acá ahora es ya pura cuestión, ¿cómo se llama? De atributo. CSS, ¿verdad? No, no es CSS. Se emociona que digan CSS. Este básicamente dice que bueno, el font name que vamos a utilizar es bueno, cualquiera de estas tres. Básicamente, si esta no está, utiliza esta. Si esta no está, utiliza esta. Si no, pues supongo que elige uno. Ese es como global. Pero también por nodos nosotros podemos declarar atributos. Por ejemplo, aquí yo puse que el shape es un square, o sea, un cuadrado, para todos los nodos. Las aristas, bueno, es age aquí, pero realmente no tiene sentido porque no tenemos texto en las aristas. No en el CFG no vamos a tener texto en las aristas. Así que da igual si hay o no hay un font en ese tipo. Entonces, si se fijan, la idea básica, o sea, de DOT es bien sencilla. Obviamente se pueden hacer cosas bien complejas aquí, ¿verdad? Pero creo que es probablemente lo más que lleguemos a ocupar aquí en ese sentido. Ok, entonces vamos a ver si ustedes me ayudan a construir pues, el grafo que acabamos de hacer, pero lo hacemos en DOT. Vamos a ponerlo acá, side by side. Y lo vamos a poner vamos a ver si logramos mantenerlo acá. Entonces recuerden, esto comienza con dgraph. Y vamos a llamar G. Creo que esto no necesita punto y coma al final. No. Ok. Lo vamos a hacer así como está aquí. Luego ustedes lo convierten en bloque básico. Entonces vamos a usar siempre start. Start va a 0. A0 va a 1. Perdón, vamos a ir usando las letras así. B para el siguiente nivel. O sea, vamos a decir vamos a ir poniendo nombres acá para. Este es A0. Este va a ser B0. Poner en otro color. A0. B0. Este sería C0. D0. E0. Realmente creo que este y este debería. Vamos a ver si E0 y E1 le vamos a llamar a esto. Entonces, está igual el nombre ahora. Entonces este va a ser F0. Y pongamos este E0. O una letra si quieren, ahí no hay problema. Entonces ahí tengo ahora de A0 a B0, luego de B0 a C0 y luego de C0 hacia dónde. Ok, tenemos una lista de C0 a D0. Esto es punto y coma, ¿verdad? Pero también de C0 a abajo, ¿verdad? Creo que G0 es el último, acuérdense. Podríamos llamarle end, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que G0 es el último. Ok. C0 a D0, ok. Luego de D0, ¿a dónde van las aristas? Ok, a D0.
a E1, ¿verdad? ¿Ok? Luego de E1 hay una arista a C0, ¿verdad? Luego vamos con E0. Bueno, esto que está aquí realmente. Voy a borrar esto para no confundir. Esto confunde. Entonces de E0 dijimos hacia F0. ¿Ok? Luego de F0. Bueno, otro de los detalles, por ahí, eso se lo voy a dejar a usted. Realmente sí sería útil, ¿no? Ponerles, ¿cómo se llama? Labels a las aristas. Por ejemplo, en el caso de true o false. Es decir, cuál es true y cuál es false, en ese sentido. ¿Okay? Cosa que el grafo anterior no tenía. ¿Ok? Entonces ahora, ¿verdad? Vamos a establecer las labels. Vamos a hacer acá. Start. Recuerden. Vamos a decir label. Es igual. Esto es index. Ok, esto está haciendo. Entonces index igual a 0, ¿verdad? Luego B0. B0. ¿verdad? Es label. Es I igual a 1, ¿verdad? Luego C0. Me olvidé las comillas, ¿verdad? Label igual a. ¿Cuál es C0? ¿Cómo que LC number? Es I menor o igual, ¿verdad? The number. ¿Ok? Vamos con ABCD. Pues no olviden el punto y coma. Estoy olvidando de aquí el punto y coma. ¿Okay? ¿Cuál es el label de D0? Ok, T0 igual a number módulo I. ¿Solo eso? Le caen entonces T0 igual a 0. Ok. E0 ahora, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el label de E0? Ok, F index. Igual ahí. Pleca N. Index igual, index más 1. Ok. Tenemos E1 también, ¿verdad? ¿E1 qué es? Label igual a. Y es igual a I más 1. Ok. Tenemos, ¿qué tenemos después? F0, ¿verdad? Entonces label es igual. ¿Cuál es el label de F0? Index igual a count. Y creo que solo nos queda G0, ¿verdad? Ok. El label es igual a. Perfecto. Result igual a index. Listo. Ahora, obviamente, tenemos que decirle a dot que nos convierta eso en un PDF. Entonces sería dot menos t, el tipo PDF y el nombre del archivo. CFG. Si le dan enter, ¿verdad? Entonces PDF en minúscula. Es PDF en minúscula y es case sensitive. Entonces, si le dan enter, ¿verdad? Tira el contenido del PDF en la terminal, así que simplemente vamos a usar redirección. Vamos a llamar cfg2.pdf. Enter. Y aquí está el archivo. Vamos a ver cómo nos quedó. Bueno, primero es que los nodos salieron ahí como elipse, ahora ya lo vamos a cambiar para que sean cuadrados, ¿verdad? En ese sentido. Ahí no se ve mal, ¿verdad? Recuerden, falta convertir. Bueno, A0, ¿qué pasó con A0? Un error ahí con A0. Ah, ok, no pusimos el label de A0, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el label de A0? Ok, label es igual, index igual a, no, ¿eso no es el start? Ah, sí, es que el start es el mismo, entonces A0. Entonces realmente no existe transición de start a A0, es hacia B0. Y podemos quitar esto. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, una opción, ¿verdad? Para los shapes. Si ustedes no quieren, ¿verdad? Que todos los nodos, por ejemplo, fueran cuadrados, en ese sentido, es cada vez que declaramos un nodo acá le pueden poner el shape también. Pero en este caso realmente lo que queremos realmente es que todos los nodos vamos a dejar sean cuadrados. Vamos a dejar el mismo tipo de letra ahí. Eso lo volvemos a correr el comando, ¿verdad? O sea, todo. Y ya cambió, ¿verdad? Ustedes se fijan. Por aquí hay un error, pero esto debería decir T0 igual a 0, ¿verdad? En ese sentido. Y solo voy a agregar la corrección aquí, ¿verdad? Ese T0. Y ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Creo que ahí sí ya quedaría, ¿verdad? Todavía hay chance para que hagan un ejercicio, que por lo menos lo... Vamos a dejar un ejercicio entonces. Ok. Entonces trabajar es... Analícenlo. No espero que lo terminen, ¿verdad? Quedan 10 minutos. Pero sí que se lo lleven de tarea.